La función de la hendidura subjetiva en el fantasma perverso. Prosigo mi tentativa de articular lo que debe regular nuestra acción en el análisis, en la medida en que tenemos que vérnosla en el sujeto, con el inconsciente. Sé que no es fácil, además no me permito todo en la clase de formulación a la cual me gustaría conducirlos. A veces mis rodeos se ligan a la impresión que tengo de la necesidad de hacerles perceptible el paso que está en juego. Sin embargo, no es seguro que yo siempre logre que no pierdan el sentido de la ruta. A pesar de eso, les pido que me sigan, que confíen en mí. Y, para retomar a partir del punto en que estábamos la vez pasada, articulo con mayor simplicidad lo que les formulé, no sin precauciones, no sin esfuerzos, para evitar las ambigüedades, cuando puse en primer plano el término ser. Aquí procederé a martillazos, demandando, por arriesgada que semejante fórmula pueda parecerles, la reintegración a nuestros conceptos cotidianos de términos tan grandes que, desde hace siglos, ya no osamos tocarlos más que con una suerte de temblor respetuoso. Quiero hablar del ser y del uno. Por supuesto, hacer la demostración de su coherencia es característico de su empleo. Digamos que lo que denomino ser, y que la vez pasada llegué a calificar de ser puro en cierto nivel de su surgimiento, ha de situarse en relación con los términos mediante los cuales nos orientamos, en especial el de lo real y el de lo simbólico. No somos idealistas, como se dice en los libros de filosofía. No somos de aquellos que piensan que el ser es anterior al pensamiento, pero para orientarnos en nuestro trabajo como analistas debemos nada menos que hacer referencia al ser. Lamento tener que revolver para ustedes el cielo de la filosofía. Lo hago obligado, forzado y en última instancia porque no encuentro nada mejor para operar. Del ser diremos entonces que, en sentido estricto, es lo real en la medida en que se manifiesta en el nivel de lo simbólico. Entiéndase bien, está en el nivel de lo simbólico. Nosotros, en todo caso, no hemos de considerar en otro lugar esto que parece tan simple, a saber, que algo se añade cuando decimos que algo es esto o aquello, y que esa declaración apunta a lo real, dado que lo real es afirmado, rechazado o negado en lo simbólico. El ser no está en ningún otro lugar. Entiéndaselo bien, que en los intervalos, donde es el menos significante de los significantes, a saber, el corte. El ser es lo mismo que el corte. El corte lo presentifica en lo simbólico. ¿Qué pasa con ese ser puro del cual también hablamos? Lo diré más brutalmente porque en apariencia, y quiero admitirlo de muy buena gana, hubo algunos a quienes ciertas fórmulas que propuse la vez pasada les parecieron circunlocutorias, incluso confusas. El ser puro que está en juego es ese mismo ser cuya definición general acabo de dar, y lo es en la medida en que, bajo el nombre de inconsciente, una cadena subsiste según una fórmula que ustedes me permitirán proponer. Todo sujeto es ninguno. Aquí debo pedirles indulgencia, es decir, que me sigan. Esto simplemente significa que no se imaginen que, para proponer lo que propongo, tomo menos precauciones que al proponer el ser. Les pido que me crean que antes de hablarles ya me percaté de lo que ahora propondré, a saber, que el uno no es una noción unívoca. Los diccionarios de filosofía les dirán que hay más de un uso de ese término. El uno, que es el todo, no se confunde en todos sus usos con el uno como número, uno, ese que supone la sucesión y el orden de los números, ese que se despeja como tal, según todas las apariencias, para una deducción correcta. El primer uno es secundario con respecto a la institución del número como tal.
En todo caso, los abordajes empíricos no dejan al respecto lugar a duda alguna. No sin razón me referiré aquí a la tentativa de argumentación más elemental, la de la psicología inglesa, cuando trata de reconstituir las vías por medio de las cuales el número ha entrado en nuestra experiencia. Por otro lado, ya les hice notar que es imposible estructurar la experiencia humana. Me refiero a la experiencia efectiva más común sin partir del hecho de que el ser humano cuenta y de que él se cuenta. Diré de manera abreviada, pues no puedo avanzar más sin suponer que ustedes han captado, gracias a cierto tiempo de reflexión, lo que ya he dicho, que el deseo está estrechamente enlazado a lo que ocurre debido a que el ser humano ha de articularse en el significante, y en calidad de ser, aparece en los intervalos de la cadena significante como sujeto tachado. Más adelante intentaremos articular ese nivel, en el cual el sujeto es sujeto tachado, con la ayuda de una noción que adrede comenzaré por volver más ambigua que la del uno, tal como acabo de introducirla, porque no creo que aún la hayamos situado en su ambigüedad misma. Es la noción del ninguno. Dado que el sujeto tachado aparece aquí como ninguno, hoy tendremos que vernoslas con él. No obstante, retomemos las cosas en el nivel de la experiencia. Aquí me refiero al nivel del deseo. Si el deseo sirve de índice al sujeto, a punto tal que éste no puede designarse sin desvanecerse, diremos, para jugar con la lengua y con sus ambigüedades, que, en el nivel del deseo, el sujeto se cuenta. Hacia allí quiero dirigir, en primer lugar, la atención de ustedes, dada la inclinación que tenemos a olvidar hoy aquello con lo que tenemos que vernoslas en la experiencia de aquellos quienes tenemos la audacia de encargarnos, nuestros pacientes. Los remito a ustedes mismos. En el deseo, cada quien se cuenta como contante. En el deseo, y no en el cómputo, el sujeto aparece como contante allí donde decimos que tiene que enfrentar lo que, en último término, lo constituye como él mismo. ¿Es necesario recordar, analistas, que nada constituye el último término de la presencia del sujeto en mayor medida que el deseo? El hecho de que, a partir de allí, el contante comience a modificarse, librándose a toda clase de transacciones que lo evaporan en equivalentes diversamente fiduciarios, es obviamente todo un problema. Pero de todos modos, llega un momento en que hay que pagar en contante. En general, la gente viene a vernos porque la cosa no anda a la hora de pagar en contante. Trátese de lo que se trate, ya sea del deseo sexual o de la acción, en el sentido más simple del término. Allí se plantea la cuestión del objeto. Es claro que si el objeto fuese simple, no solo no sería difícil para el sujeto enfrentar, contante, sus sentimientos, sino que, si me permiten este juego de palabras, más a menudo estaría con el objeto, contento, aunque es necesario que con ello se contente, lo cual es muy diferente. Es evidente que esto está enlazado al hecho de que, en el nivel del deseo, el objeto capaz de satisfacer no es, como mínimo, de simple acceso. Diremos incluso que no es fácil dar con él, y esto se debe a razones estructurales en las que más adelante intentaremos penetrar. No parecemos andar rápido, pero el motivo es que esto es duro, por más que, lo repito, sea nuestra experiencia cotidiana. Si el objeto del deseo fuese el más maduro de los objetos, el más adulto, como de tanto en tanto se expresan en esa suerte de embriaguez babosa en que exaltan el deseo genital, no tendríamos que vernoslas constantemente con la división que de manera regular se introduce en el registro del objeto y que nos fuerza a distinguir entre el plano donde el objeto es objeto de amor o, según dicen, de ternura, donde hacemos don de nuestra unicidad al otro, y el plano donde el mismo otro es considerado como instrumento del deseo. Como la suposición de un sujeto muy conciliador que haría concordar ambos planos resulta ser más o menos problemática, se encomiendan
al amor del otro para resolver todo, pero así precisamente rebasan los límites preestablecidos, ya que a fin de cuentas se encomiendan no a las propias disposiciones, sino a las del otro, a su ternura. Del otro se espera, y sin duda alguna, al precio de descentrarlo de sí mismo, que con la mayor exactitud satisfaga lo que en el plano del deseo se promueve como objeto. En definitiva, bien parece que aquí meramente nos reintrodujesen, más o menos camufladas, viejas distinciones introducidas en la experiencia religiosa. Me refiero a la distinción entre la ternura amorosa en el sentido concreto, pasional, carnal del término, y el amor de caridad. Si en verdad es esto, ¿por qué no derivar a nuestros pacientes a los pastores que se la predicarán mucho mejor que nosotros? Tampoco nosotros dejamos de recibir cierta amonestación de nuestros pacientes, que están muy bien dotados para anticipar los deslizamientos de nuestro lenguaje. De vez en cuando nos dicen que, si hemos de predicarles bellos principios de moral, bien podrían ellos ir a buscarlos en otro lado. Curiosamente, ya ha ocurrido que ello les altere tanto los nervios que no tengan ganas de volver a escucharnos. No obstante, esta no es una pura y simple ironía. Llegaré más lejos. Diré que, a fin de cuentas, la única teoría del deseo en que podríamos reconocer, si pongo los puntos sobre las íes, el esbozo de esas cifras que me servirán para articulársela, es la que los dogmas religiosos orientan. No es casual que el deseo esté bien inscripto dentro de la articulación religiosa, en rincones protegidos, por cierto, cuyo acceso está reservado. No está abierto de par en par al común de los mortales, de los fieles, en rincones que denominamos mística. Como tal, la satisfacción del deseo está enlazada a toda una organización divina que para el susodicho vulgo se presenta bajo la forma de los misterios. Pero es probable que para los demás, no necesito nombrarlos, también, y nótese, lo que pueden representar para el creyente de alma sensible, términos tan vibrantes como encarnación o redención. Pero llegaré aún más lejos. Sería un craso error no ver nosotros que el más profundo de todos los dogmas, que se denomina Trinidad, no carece de relación con la cifra 3, con la cual siempre tenemos que vérnoslas, en la medida en que nos percatamos de que no hay acceso justo, acceso equilibrado posible a un deseo que llamamos normal, sin una experiencia que haga intervenir cierta tríada subjetiva. ¿Por qué no decir estas cosas, ya que son de una simplicidad extrema? Por mi parte diré que no solo no me desagradan tales referencias, sino que me satisfacen tanto como las más o menos confusas aprehensiones de ceremonias primitivas, totémicas u otras, en las cuales lo mejor que hallamos no es muy diferente de esos elementos de estructura. Por supuesto, creo que es interesante que avancemos por esta vía, ya que intentamos encararla de una manera que, pese a no ser exhaustiva, no está tomada bajo el ángulo del misterio. Asimismo, en esta ocasión, no es superfluo recordar ciertas cuestiones cuyo horizonte es moral e incluso social. En la experiencia contemporánea aparece con mucha claridad la noción de que no podría haber satisfacción de cada uno sin la satisfacción de todos. Esto está en el principio de un movimiento que, por más que en él no estemos fuertemente comprometidos con otros, nos presiona por todas partes, y sin duda lo bastante como para estar a punto de trastornar muchas de nuestras comodidades. Aún hace falta recordar que la satisfacción que está en juego tal vez merezca ser interrogada. ¿Es pura y simplemente la satisfacción de las necesidades? Aquellos mismos de quienes hablo, pongámoslos bajo la rúbrica del movimiento que se inscribe en la perspectiva marxista y cuyo principio no es otro que el que acabo de expresar, no se atreverían a pretenderlo, ya que justamente la meta de ese movimiento, con las revoluciones que implica, es en último término la de hacer que esos
todos accedan a una libertad, lejana sin lugar a dudas y planteada como algo que debe ser post-revolucionario. ¿Y qué contenido podemos darle a esa libertad, sino el de que sea precisamente la libre disponibilidad para cada uno de su deseo? De todos modos, en esta perspectiva, la satisfacción del deseo es una cuestión post-revolucionaria. Nos percatamos de ello todos los días, y eso no arregla nada. En efecto, no podemos aplazar hasta una etapa post-revolucionaria el deseo con que tenemos que vérnosla. Todos saben además que aquí no estoy hablando mal de tal o cual modo de vida, ya sea que esté más de acá o más allá de cierto límite. La cuestión del deseo permanece en el primer plano de las preocupaciones de los poderes. Me refiero a que es necesario que exista alguna manera social o colectiva de to manage con él. De este lado de cierta cortina no es más fácil que del otro. La cuestión siempre es atemperar cierto malestar. El malestar en la cultura, como Freud lo denominó, no hay otro malestar en la cultura que el malestar del deseo. Para terminar de fijar lo que quiero decir, preguntaré a cada uno, no en calidad de analista, ya que los analistas se inclinan demasiado, menos aquí que en otros lugares, a creerse destinados a ser los regentes de los deseos de los demás. ¿Qué significa para ustedes en el corazón de su propia existencia la expresión realizar su deseo? ¿Qué es realizar su deseo? Eso existe, por cierto. Sin duda, hay cosas que se consuman. Están un poco desviadas hacia la derecha, un poco desviadas hacia la izquierda, torcidas, embarulladas y más o menos merdosas. Pero al menos son cosas que a cierta hora, en tal o cual momento, podemos reunir bajo este haz. Eso iba en el sentido de realizar mi deseo. No obstante, si les pido articular qué significa realizar su deseo, apuesto a que no lo articularán tan fácil. Si puedo recurrir a esa formidable creación de humor negro que la religión a la cual recién me refería, la que aquí tenemos bien viva, la religión cristiana, promovió bajo el nombre de juicio final, apenas les preguntaré si una de las interrogaciones que debemos desplazar al lugar más conveniente, en lugar de aplazarla al juicio final, ¿no es acaso la siguiente? Ese día del juicio final, aquello que podremos decir sobre lo que en nuestra existencia única hayamos hecho en la vida de realizar nuestros deseos, no pesará tanto como lo que hayamos hecho en la vida, que no la refuta en grado alguno, que no la contrabalancea de ninguna manera de hacer lo que llaman el bien. Ahora retomaremos nuestra estructura del deseo. Ya no solo se trata de la función del objeto, tal como intenté articularla hace 2 años, ni tampoco de la del sujeto, acerca de la cual este año intenté mostrarles que, en el punto clave del deseo, se distingue por un desvanecimiento del sujeto en la medida en que él ha de nombrarse. Lo que nos interesa es la correlación que enlaza uno al otro. Esta hace que el objeto tenga precisamente la función de significar el punto donde el sujeto no puede nombrarse. Por eso el pudor es la forma regia de lo que en los síntomas se acuña como vergüenza y como asco. Pero antes de entrar en esta articulación, les solicito un tiempo adicional para hacerles una observación que estoy obligado a dejar aquí como una marca, sin poder desarrollarla como habría deseado. La comedia, al revés de lo que la gente cree, es lo más profundo que hay en el acceso al mecanismo de la escena, por cuanto éste posibilita al ser humano la descomposición espectral de su situación en el mundo. La comedia está más allá del pudor, mientras que la tragedia culmina con el nombre del héroe y con la total identificación del héroe. Hamlet es Hamlet. Él es tal nombre. E incluso por el hecho de que su padre ya era Hamlet. A fin de cuentas, todo se resuelve allí, es decir, que Hamlet es definitivamente abolido en su deseo. Creo ahora haber dicho bastante acerca de Hamlet, pero la comedia es un muy curioso atrapadeseos. Cada vez que una trampa para deseos funciona, estamos en la comedia.
Es el deseo en la medida en que aparece donde no se lo esperaba. El padre ridículo, el devoto hipócrita, el virtuoso que es presa de una empresa adúltera, he aquí con qué se hace la comedia. Es necesario ese elemento que hace que el deseo no se confiese. Se lo enmascara y se lo desenmascara. Se lo escarnece, a veces se lo castiga. Pero eso es solo formal, ya que en las verdaderas comedias el castigo ni siquiera roza el ala del cuervo del deseo, que escapa intacta. Tartufo es exactamente el mismo después de que el oficial de policía lo arresta. Arnolfo hace uff, es decir que sigue siendo Arnolfo, y no hay razón alguna para que no recomience con una nueva Agnés. Y la conclusión más o menos artificiosa de la comedia molièresca no cura a Harpagón. El deseo en la comedia es desenmascarado pero no refutado. No les doy aquí más que una indicación. Lo que ahora querría indicarles es cuál debe ser nuestro comportamiento en el análisis con respecto al deseo. Y les presentaré lo que me servirá a ese fin. Según decía uno de nuestros grandes poetas, aunque sea aún más grande como pintor, podemos atrapar el deseo por la cola, o sea en el fantasma. El sujeto, en la medida en que desea, no sabe dónde está situado con respecto a la articulación inconsciente, es decir, con respecto a ese signo, a esa escansión que él repite en calidad de inconsciente. ¿Dónde está ese sujeto como tal? ¿Está en el punto donde desea? El objetivo de mi articulación de hoy es mostrarles que el sujeto no está en el punto donde desea, sino que está en algún lugar del fantasma, y que de eso depende toda nuestra conducta en la interpretación. En otra ocasión consideré aquí una preciosa observación publicada en Bélgica, dentro de un pequeño boletín, acerca de la aparición de una perversión transitoria en la cura. El fenómeno ha sido impropiamente etiquetado como una forma de fobia, pese a que se trazaba con mucha claridad de otra cosa. La observación es muy concienzuda y el texto es muy utilizable debido a los interrogantes que señala la propia autora, o sea, la mujer que dirigió ese tratamiento. Ella misma, mejor dirigida, sin duda alguna, tendría todas las cualidades necesarias para ver mucho mejor y para llegar mucho más lejos, en nombre de ciertos principios, en este caso el susodicho principio de realidad. La analista cometió el error de permitirse jugar con el deseo del sujeto como si allí se tratase de lo que en éste había que volver a poner en su lugar. El sujeto se pone entonces a fantasear que su curación coincidirá con el hecho de que él se acostará con la analista. Está claro que no es casual que algo tan crudo aparezca en el primer plano de una experiencia analítica. Sin duda, es una consecuencia de la orientación general dada al tratamiento. El punto crucial ha sido la interpretación de un fantasma. Se trataba muy admirablemente, no digo que de un hombre en armadura, sino de una armadura que avanzaba detrás del sujeto provista de un rociador de flit, es decir, de lo más cómico y lo más típico que puede usarse a modo de representación del aparato fálico como destructor. La autora, para su mayor bochorno retrospectivo, con claridad presiente que su interpretación es aquello a lo que se enganchó el desencadenamiento subsiguiente de la perversión artificial. Todo derivó del hecho de que ese fantasma fue interpretado en términos de realidad, como una experiencia real de la madre fálica. Ahora bien, de cierto enfoque de la observación se desprende con claridad, una vez que aceptamos tomarlo, que allí el sujeto hace surgir la necesaria y faltante imagen del Padre, en la medida en que éste es requerido para la estabilización del deseo del sujeto. Nada podría satisfacernos más que el hecho de ver aparecer ese personaje faltante bajo la forma de un montaje que nos da la imagen viva del sujeto como algo reconstituido con ayuda de los cortes, las articulaciones de la armadura, que, en calidad de tales, son junturas puras. En esta dirección podría repensarse de manera concreta el tipo de intervención que habría sido necesaria. Lo que en este caso se llama curación podría haberse alcanzado
con menos esfuerzo que a través del rodeo de una perversión transitoria, sin duda actuada en lo real, que indiscutiblemente nos hace palpar por qué, en cierta práctica, la referencia a la realidad representa una regresión en el tratamiento. Ahora voy a aclarar lo que intento hacerles percibir en cuanto a las relaciones entre S barrada y A minúscula, dándoles primero un modelo que no es más que un modelo, el Ford A. No necesito comentarlo de otro modo que recordándoles que ese es el momento que podemos considerar como teóricamente primero en lo que atañe a la introducción del sujeto en lo simbólico. El Ford A reside en la alternancia de un par significante en relación con un pequeño objeto, sea cual fuere. El elemento en cuestión puede ser una pelota o también un pedacito de cordón, alguna cosa deshilachada en el extremo del pañal, siempre que no se deshaga y que pueda ser lanzada y traída. Ese momento se sitúa justo antes del de la aparición del sujeto, es decir, antes del momento en que el sujeto se pregunta acerca del otro con mayúscula en calidad de presente o ausente. Este es entonces el lugar, el nivel por el cual el sujeto entra en lo simbólico. Esa entrada hace surgir de golpe lo que el señor Winnicott designó mediante la expresión objeto transicional, que él introdujo en su pensamiento, que está centrado por completo en las experiencias primarias de la frustración. La presencia de ese objeto es necesaria en toda génesis posible del desarrollo humano. El objeto transicional es la pelotita del Ford Da. ¿A partir de cuándo podemos considerar que ese juego ha sido promovido a su función en el deseo? A partir del momento en que deviene el fantasma. Para ello es necesario que el sujeto ya no entre en el juego, sino que lo cortocircuite para anticiparse e incluirse por entero en el fantasma, donde él se capta a sí mismo en su desaparición. Lo hace no sin esfuerzo, por supuesto, pero para lo que denomino fantasma, como soporte del deseo, es exigible que allí el sujeto esté representado en el momento de su desaparición. No digo aquí nada extraordinario, apenas articulo ese sesgo, ese destello, donde se detuvo el señor Jones cuando buscó dar un sentido concreto a la expresión complejo de castración. Él identificó el complejo de castración con el miedo a la desaparición del deseo, y eso es exactamente lo que estoy diciéndoles bajo una forma diferente. ¿Por qué Jones arribó a eso y no a otra cosa? Por razones que tocan a las exigencias de su comprensión personal, las cosas le resultaban fenomenológicamente perceptibles de esa manera. De todos modos, la gente es detenida por límites de comprensión cuando a toda costa quiere comprender. Esos son los límites que intento hacerles sobrepasar apenas, invitándolos a dejar de intentar comprender. En esto no soy fenomenólogo. Dado que el sujeto teme que su deseo desaparezca, eso debe significar que en algún lugar él se desea deseante. Esta es la estructura del deseo. Presten atención del neurótico. No pasaré de entrada al neurótico, ya que muy fácilmente eso les parecería una mera duplicación del tipo me deseo deseante y me deseo deseante deseado, etc. En absoluto se trata de eso. Para mostrarles esto, es útil volver a descifrar el fantasma perverso. Hoy tomaré uno de los fantasmas perversos más accesibles y que por lo demás está muy emparentado con aquel al que recién aludí en una observación que evoqué. Me refiero al fantasma del exhibicionista, también al del voyerista, ya que tal vez convenga no contentarse con el modo en que por lo general se expone la estructura en cuestión. Suelen decirnos, es muy simple, muy bonito, es fantasma perverso, la pulsión es coptofílica. Por supuesto, nos gusta mirar, nos gusta ser mirados. Son encantadoras pulsiones vitales, como en algún lugar dice Paul Eluard. En suma, hay algo denominado pulsión que se complace en dar a ver, para retomar la bellísima fórmula del poema de Eluard. Es la manifestación de la forma que se ofrece, ella misma al otro. Hago notar
que decir esto ya es algo, porque de todos modos implica cierta subjetividad. Justo anoche, en la sesión científica de la Société, hablamos de que puede haber subjetividad implícita en una vida animal. No es muy posible concebir ese dar a ver sin entender el término dar en la plenitud de las virtudes del don, lo cual empero indica una referencia, inocente sin duda, no avispada, de esa forma a su propia riqueza. Al respecto también tenemos indicaciones bien concretas en el lujo exhibido por ciertos animales en las manifestaciones de la parada cautivadora y sobre todo de la parada sexual. No volveré a hacer temblar ante ustedes el pez espinoso. Creo haber hablado al respecto con suficiente extensión como para lo que ahora les digo tenga un sentido para ustedes. Apenas diré que, por más instintivo que lo supongamos, cierto comportamiento puede conllevar en su curva algo de ese pequeño movimiento de retorno y al mismo tiempo de anticipación, que el grafo les indica en la curva de la palabra, en la exuberancia de la pulsión de mostrarse, en la pulsión tal como podemos encontrarla a nivel natural. Es perceptible una proyección temporal. Indirectamente incitaré a quien anoche intervino sobre este tema a percatarse de lo siguiente. Sin la menor duda, en ciertas circunstancias hay en el animal una anticipación temporal, una espera. Pero ¿qué los autoriza a articular la decepción de esa espera como un engaño? Conviene modularlo y, por mi parte, hasta que me convenzan de lo contrario, diré que el recurso me parece que está constituido por una promesa. Para poder hablar de engaño en lugar de decepción de la espera, hay que suponer que el animal se forja una promesa acerca del éxito de tal o cual comportamiento suyo, y esa es toda la cuestión. Volvamos ahora a nuestra exhibicionista. ¿Se inscribe acaso en la dialéctica del mostrar? De ninguna manera. Sin embargo, aquí el mostrar está unido a las vías del otro, en efecto, en la relación exhibicionista con el otro. Los términos que, mal que bien, emplearé para hacerme entender, no son, por cierto, los mejores, los más literarios. Es necesario que ese otro sea, en su deseo, cómplice, y sabe Dios que de verdad lo es en este caso, de lo que ocurre ante él y que tiene valor de ruptura. Observen que esa ruptura no es cualquiera. Es esencial que sea la trampa para deseos. Es percibida por el otro, que es su destinatario, mientras que pasa desapercibida para la mayoría. Todos saben también que no hay verdadero exhibicionista en privado. Salvo refinamiento suplementario, por supuesto. Para que haya placer es preciso que ello ocurra en un lugar público. Entonces llegamos y con sutileza de elefante le decimos: amiguito, si usted se muestra tanto es porque teme acercarse a su objeto. Acérquese, acérquese. Pregunto, ¿qué significa esta broma? ¿Acaso creen ustedes que los exhibicionistas no cogen? La clínica lo contradice por completo. En ocasiones son muy buenos esposos con sus mujeres, pero el deseo en cuestión está en otro lugar, y su satisfacción exige otras condiciones, sus condiciones sobre las cuales conviene detenerse aquí. La satisfacción del deseo llamado exhibicionista exige que se produzca una comunicación electiva con el otro. Es preciso que la exhibición, como manifestación del ser y de lo real, se inscriba en el marco simbólico como tal. Exactamente eso es lo que constituye la necesidad del lugar público, para asegurarse bien de estar dentro del marco simbólico. Dicho en otras palabras, aunque algunas personas reprochan al exhibicionista el no atreverse a acercarse al objeto, el ceder frente a no sé qué miedo, enuncio que la satisfacción de su deseo tiene precisamente como condición el máximo peligro. En este punto, las mismas personas dicen, sin preocuparse por la contradicción con su propia afirmación anterior, que el exhibicionista busca el peligro. No es imposible, pero antes de avanzar tanto, observemos lo que a veces ocurre por el lado de lo que aquí parece ser el objeto, a saber, el o los interesados, la o las chicas, sobre las cuales, de pasada, derramamos la lágrima de la gente buena. A veces las chicas, sobre todo si son varias, se divierten mucho durante ese momento.
Esto incluso forma parte del placer del exhibicionista. Es una variante, un elemento esencial de la situación. Es entonces el deseo del otro, en la medida en que es sorprendido, en que está involucrado más allá del pudor, en que llegado el caso es cómplice. Todas las variantes son posibles. Por el otro lado, ¿qué hay? Lo que él muestra, me dirán ustedes. En efecto, les hice notar la estructura de esto y enseguida volví a indicarlo. No obstante, les diré que en esta ocasión lo que él muestra, que es más bien variable, que es más o menos glorioso, es de hecho una redundancia que esconde lo que está en juego antes que develarlo. No se equivoquen, lo que él muestra, la erección en calidad de testimonio de su deseo, es distinto del aparato de ese deseo. A ese aparato que instala lo advertido en cierta relación con lo inadvertido, lo he denominado muy crudamente un pantalón que se abre y se cierra. A decir verdad, en esencia está constituido por lo que podamos llamar la hendidura en el deseo. No hay erección, por lograda que la supongamos, que supla aquí lo que en la estructura de la situación es el elemento esencial, a saber, la abertura, fente, como tal. Allí se designa el sujeto, y en sentido estricto lo hace como aquello que hay que colmar por medio del objeto. Lo retomaremos más adelante, ya que quiero chequearlo mediante la fenomenología correlativa del Boyer. Creo que ahora puedo avanzar más rápido, no obstante, como avanzar demasiado rápido permite siempre escamotear lo que está en juego, aquí me acerco con la misma circunspección. A propósito de la pulsión escoptofílica, siempre se omite lo que sin embargo constituye lo esencial y que es la endija, fente. Para el Boyer, la endija resulta ser un elemento de la estructura totalmente indispensable, y los términos de relación de lo advertido con lo inadvertido, por repartirse aquí de manera diferente que en el exhibicionista, no son menos distintos. Quiero entrar en el detalle, me refiero a que, como lo que está en juego es el apoyo que brinda el objeto, es decir, el otro, en esta peculiar satisfacción boyerista, lo importante es que lo visto esté involucrado en el asunto. Esto forma parte del fantasma. No cabe duda alguna de que muy a menudo el objeto visto es visto sin que se entere de ello. El objeto femenino, digamos, ya que parece que no es por nada la búsqueda se practica en esa dirección. No sabe que es visto sin duda, pero la satisfacción del Boyer, o sea, lo que sostiene su deseo, entraña el siguiente elemento. Por más inocente, por así decirlo, que sea el modo en que se presenta el objeto, algo en él se presta a la función del espectáculo. El objeto está abierto, en potencia, participa de la dimensión de la indiscreción. El goce del Boyer alcanza su verdadero nivel en la medida en que algo, en los gestos de aquella a quien espía, permite sospechar que en algún aspecto ella es capaz de ofrecerse a su goce. La criatura sorprendida será más erotizable cuando algo en sus gestos puede revelárnosla, como alguien que se ofrece a lo que denominaré los invisibles huéspedes del aire. No por nada evoco aquí los ángeles de la cristiandad que el señor Anatole France tuvo el descaro de implicar en este asunto. Lean La rebelión de los ángeles y como mínimo verán el lazo muy preciso que une la dialéctica del deseo con la virtualidad de un ojo, inaprensible pero siempre imaginable. En un libro muy centrado en sus objetivos, El figón de la reina Patoja, Anatole France sabe lo que hace cuando se refiere al Lecomte de Gabalis, en lo tocante a las bodas místicas de los hombres con los silfos y con las ondinas. El placer del Boyer está, pues, en su apogeo cuando él capta a la criatura en una actividad en la que ella se presenta en una relación de secreto consigo mismo. En esos gestos donde se revela la permanencia del testigo ante el cual nadie se confiesa. ¿No resulta acaso evidente que en ambos casos el sujeto se reduce al artificio de la hendidura? Ese artificio toma el lugar del sujeto y lo muestra efectivamente reducido a la miserable función que le es propia.
en la medida en que está en el fantasma. El sujeto es la hendidura. La forma que le corresponde en el lugar del sexo femenino es, según nuestra experiencia, lo más insoportable simbólicamente. ¿Qué relación hay entre la hendidura subjetiva y la hendidura femenina? Esta es otra cuestión que aquí dejamos abierta para el futuro. Retomemos ahora el conjunto. Partamos del yo me veía verme, la célebre metáfora poética de la joven parca. Está claro que ese sueño de perfecta clausura, de suficiencia consumada, no se realiza en ningún deseo, salvo en el deseo sobrehumano de la Virgen poética. El voyeur y el exhibicionista, a título de que intervienen en la situación, lo hacen por colocarse en el lugar del yo me veía. En cambio, el otro no se ve su propio yo me veía. Su goce es inconsciente, de alguna manera está privado de las terceras partes. Ante el voyeur, el otro no sabe que está sujeto a ser visto. Ante el exhibicionista, no sabe que representa el hecho de ser sacudido por lo que ve, es decir, por el objeto inhabitual que se le presenta. Ese objeto produce efecto en el otro solo en la medida en que éste es en verdad el objeto del deseo del exhibicionista, pero sin saberlo, sin que él lo reconozca en ese momento. Se establece entonces la repartición de una doble ignorancia. El otro no capta lo que supuestamente capta la mente de quien se exhibe o de quien se ve. Se desconoce como manifestación posible del deseo. A la inversa, el exhibicionista y el voyeur no captan en su deseo la función del corte. No saben que ésta los suprime en un automatismo clandestino, que los aplasta en un momento cuya espontaneidad no reconocen en absoluto. Ignoto, aunque presente, pero suspendido, lo que se dice en el acto alcanza en ese momento su apogeo. Y eso es lo que indica el corte, mientras que el sujeto no conoce, por su parte, más que esa maniobra oblicua de animal avergonzado que lo expone a los golpes, sin importar cuál sea la forma en que se presente, persiana o telescopio o cualquier pantalla. La hendidura es lo que hace que el sujeto perverso entre en el deseo del otro. Esa hendidura es la hendidura simbólica de un misterio más profundo que hay que elucidar. En definitiva, ¿en qué lugar del inconsciente conviene situar al perverso? ¿Cuál es su relación con la estructura del deseo como tal, ya que su objetivo es el deseo del otro, reproduciendo la estructura del suyo? La solución perversa al problema de la situación del sujeto en el fantasma es la siguiente: apunta al deseo del otro y creer ver allí un objeto. La hora está lo bastante avanzada como para que me detenga aquí. También esto es un corte. Su único defecto es ser arbitrario e impedir que les muestre la originalidad de esa solución con respecto a la solución neurótica. Sepan tan solo el interés de compararlos. A partir del fantasma fundamental del perverso, les haré ver la función que cumple el sujeto del neurótico en su propio fantasma. Por suerte ya les indiqué recién esa función. Él se desea deseante. Les dije, ¿y por qué entonces no puede desear si desear le es tan necesario? Todos saben lo que está involucrado en esto, el falo, en el sentido estricto. Han visto que hasta ahora mantuve en reserva dentro de esta economía la intervención del falo, ese viejo buen falo de antaño. En 2 ocasiones, al retomar el complejo de Edipo el año pasado y en mi artículo sobre la psicosis, les mostré que el falo se enlaza a la metáfora paterna, es decir, que viene a darle al sujeto un significado. Pero era imposible reintroducirlo en la dialéctica que ahora discutimos, sin introducir primero en la constitución del fantasma un elemento de estructura cuyo simbolismo les pediré que admitan, mediante un último esfuerzo en el momento de despedirnos hoy. En el pizarrón ven indicadas todas las formas de corte, incluso las que reflejan el corte del sujeto. De aquí en más, así escribiremos el sujeto tachado en el fantasma. Recuérdenlo, les pedí que admitieran la noción de ninguno. Ven que aquí me permito incluso el ridículo de referirme a la notación de raíz -1, concerniente a los imaginarios. Al articular el desvanecimiento del sujeto, los dejé al borde de ese ninguno. La próxima vez retomaré el ninguno, e incluso el como ninguno,
que da acceso a la unicidad del sujeto. Les solicito observarlo de este modo, justamente para que no vean en ello la forma más general y al mismo tiempo la más confusa de la negación. Si es tan difícil hablar de la negación, se debe a que nadie sabe lo que es, pero al comienzo del año les indiqué la diferencia que hay entre forclusión y discordancia. Por ahora, bajo esta forma simbólica cerrada, pero por eso mismo decisiva, les indico otra forma de la negación, que sitúa al sujeto en otro orden de magnitud. En cuanto a la A minúscula, confrontada al sujeto en el fantasma, comprendieron ustedes que hoy les mostré que era mucho más complicada que las otras tres formas que primero les di a título de aproximaciones, ya que en los casos que les presenté, la A minúscula es el deseo del otro. 3 de junio de 1959.